de sus orígenes se traducían en sufrisonías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un niño lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villacay, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las librerías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerri y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de símbolos. Hermanados en el mismo rito y en la misma fe, iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Una nueva emisión del Subsuelo de la Patria. Estamos juntos otra vez, soy Manuel Valenti, estoy junto a Nicolás Canosa como todos los sábados, desde hace ya más de un año y medio transmitiendo por TV Clip Lanús, un canal comunitario, un canal que nació con esta nueva ley de medios, un canal que es producto de un proyecto político que abrió nuevos medios, que sancionó una nueva ley donde amplió las voces, donde se ampliaron los comunicadores, donde hay oportunidad de comunicar, discutir política, donde se congreguen distintos espacios y hablen de sus perspectivas, de su mirada. Y nosotros hoy desde nuestra convicción ideológica, desde nuestra convicción militante y desde que creemos que el periodismo libre es aquel que dice lo que piensa y dice lo que siente abiertamente y no opera encubiertamente para intereses privados o para intereses foráneos. Y por eso hoy queremos hacerle nuestro homenaje a la banderada de los humildes, a nuestra querida Eva Duarte de Perón, a nuestra conductora espiritual, aquella que volvió y fue millones y sigue siendo millones, y nos gustaría empezar mostrando en hechos concretos en qué se multiplicó en millones de personas. Y hoy queremos pedirle a todos los que nos están viendo que nos acompañen. Si tienen alguna historia, algún mensaje para dejarnos, algo que nos quieran decir sobre Eva, llámenos al 42497123, porque hoy me parece que es un buen programa para hablar desde el corazón, ¿no? Que era como hacía Eva. Sí, siempre hay historias. Yo voy a contarte antes de empezar la de mi familia. Mi abuelo con 14 años mandó una carta a la Fundación Eva Perón y le contestó. Esa carta todavía la tenemos en mi casa, la conservamos con la firma de ella, y mi abuelo le pedía trabajo para poder empezar a crecer y comenzó a trabajar en el Correo Central, y a partir de ahí él pudo ir ascendiendo y gracias a ese trabajo que el gobierno peronista y también gracias a la Fundación Evita, hoy mi abuelo es un agradecido de Eva Duarte, un trabajador incansable, todavía con 80 años sigue trabajando. Y bueno, seguramente los que están viéndonos, porque el peronismo atravesó y sigue atravesando la vida de todos los argentinos, de los que más los quieren, de los que más se enamoraron del peronismo, de los que lo odian también, de aquellos que pintaron viva el cáncer y hoy le dicen yegua a Cristina, o que también cuando Cristina estuvo con esa enfermedad o ese principio de enfermedad también salieron a brindar, los que brindaron por Néstor, los que brindaron con la muerte de Néstor y que también brindaron con la de Evita, pero hoy nos preferimos dedicarnos a los que aman, y como decía Evita, el amor es darse y darse es dar la propia vida, así que creo que es un buen momento para que los que están viendo cuenten sus historias de amor con Eva, porque son historias de amor. Sí, para comunicarse al 42497123 o por Twitter, @subsuelopatria, nos pueden mandar mensajes, nos pueden mandar algún saludo, lo que quieran, a nosotros nos da mucha fuerza, nos da ganas de seguir haciéndolo, y un saludo al compañero de Venezuela, compañero de la Patria Grande, Valentín, que siempre nos mira y nos manda saludos. Y nos gustaría empezar por esa gran obra de amor que fue la Fundación Eva Perón, que
que no es otra cosa una obra de amor que dar todo sin esperar nada a cambio, que era como actuaba Evita, no lo hacía como muchos intentaron, agoreros de la calumnia, agoreros de lo que hoy llama Cristina del desánimo, que decían que Evita daba cosas para obtener un voto, y no. Lo hacía sin esperar nada a cambio, era una obra de amor. Esa era la obra de la Fundación Eva Perón, y nos gustaría hacer a lo largo del programa un pequeño recorrido de la historia de Eva, y después, bueno, ir charlando nosotros como militantes qué es lo que nos atraviesa. Y también ella decía que era una reparación de la injusticia que había sufrido el pueblo durante tantos años, y cómo no se va a dar beneficios y justicia social al pueblo cuando tantos años estuvo oprimido. Creo que ese era el papel, redimir esas injusticias que atravesó el pueblo, que antes de la llegada del general Perón vivía la máxima de las miserias. Vamos a ir a ver el primer informe sobre la Fundación Eva Perón. A Evita le debemos nuestro club, por eso le guardamos gratitud. Cumplimos los ideales, cumplimos la misión de la nueva Argentina, de Evita y de Perón. Saldremos a la cancha con un feliz cantar. Los campeonatos infantiles y juveniles Evita lograron la participación anual de un promedio de 200.000 chicos y jóvenes en una serie de competencias deportivas que eran no solo una forma de esparcimiento, sino un modo de prevenir y atender la salud de los participantes. Todos aquellos que se inscribían en las competencias eran sometidos a exámenes clínicos. Si algún chico presentaba problemas de salud, de inmediato era puesto en contacto con médicos especializados que seguían el control hasta su total recuperación. Para las competencias nacionales, los viajes y la manutención eran totalmente gratuitos. En las competencias finales participaban como invitados especiales niños y jóvenes de países limítrofes. Evita se instala en el Ministerio de Trabajo. Desde allí planifica y dirige para todo el país las tareas de atención de todo tipo de problemas que requerían soluciones urgentes. Nace así el más colosal himno a la solidaridad que se conozca, la Fundación Eva Perón. 2 veces a la semana, por lo menos, dedico la tarde a esa misión de intermediaria entre los humildes y Perón. Hay de todo en esas tardes de ayuda social. Estas son las audiencias secretas, porque la mayoría de la gente me expone sus problemas en voz alta, pero casi siempre, en cada audiencia, hay un poco de secreto. Entonces me dicen las cosas en voz baja, al oído, y muchas veces llorando. Cada tarde desfilan ante mí centenares de almas destrozadas por el egoísmo de los hombres. Desde su creación en 1946 hasta 1954, la Fundación repartió durante las Navidades y Días de Reyes aproximadamente 36 millones de juguetes que hicieron la felicidad de los niños argentinos y de países hermanos y otras latitudes. La Fundación se ocupó de que en ningún hogar argentino faltara para las festividades de Navidad y Año Nuevo la humilde sidra y el pan dulce, el mismo pan dulce y sidra que alegraban la mesa de Perón y Evita. Yo sé que dentro de muchos años, cuando los argentinos se dejen acariciar por el recuerdo, llegarán a estos años de nuestra vida y dirán, entonces éramos más felices.
Perón estaba con nosotros. La ciudad infantil, modelo en su tipo, era una reproducción en miniatura de las instalaciones cívicas que posee un conglomerado urbano. Una intendencia, un banco, una escuela, un destacamento de policía, un congreso, completaban la instalación de aulas y dormitorios alegres y confortables, salas de enfermería y 2 comedores, todo decorado con láminas y cuadros con motivos infantiles. En medio de cuidados jardines, era una verdadera ciudad que albergaba a más de 300 chicos. De idénticas características, se crearon ciudades infantiles en Córdoba y en Mendoza. El dinero de nuestras obras viene del mismo pueblo. Yo cuido de estos aportes más que de mi propia vida y he prometido que la Fundación manejará sus fondos en caja de cristal a fin de que jamás se empañe con la más leve sombra ese dinero limpio, el único dinero limpio que yo conozco, que viene de las manos honradas de los obreros. Seguimos con más del subsuelo de la patria. Si te querés comunicar, podés llamar al 4249-7123. Están abiertos para contar historias, anécdotas con Evita, que hoy se cumplen 62 años de su paso a la eternidad, porque es una mujer que con lo que ha dado va a vivir en el corazón de los argentinos, como también lo hace el general Perón. Y digo esto porque es imposible pensar a Evita sin el general Perón, con esa obra que comenzó allá cuando el 4 de junio del 43 se hace una revolución, a la famosa década infame, y ya vamos avanzando con el trabajo que había hecho Perón desde la Secretaría de Previsión y Trabajo, el terremoto que ocurre lamentablemente en San Juan, que da lugar a que ellos se conozcan y empieza una historia de amor donde Evita fue aprendiendo, fue como una estudiante del general que le ha enseñado sobre historia, sobre política, sobre historia de Grecia, de Roma, y Evita fue aprendiendo, y esa vocación que ella tenía por la justicia social se encarnó en esta Fundación Eva Perón que nosotros veíamos, que los de enfrente, los que no la querían, siempre la quisieron criticar por la esposa de Perón, por esa mujer que era una bastarda, sí. Es decir, porque era actriz, y creo que tenemos que tomar dimensión de la obra de la Fundación, que duplicó la cantidad de hospitales, la cantidad de camas donde se podía, las camas donde podían estar los enfermos, el trabajo con los niños y el deporte, incentivando esto que decimos siempre, que los únicos privilegiados son los niños. Creo que la Fundación Eva Perón ha demostrado que efectivamente es así, y también en solo 6 años, esto que estamos diciendo que trabajó la Fundación, la vocación de justicia social y de ayuda social al pueblo argentino, creo que es inolvidable, y que es lo que tenemos que rescatar como argentinos, y eso tomarlo como ejemplo para seguir teniendo esta vocación de justicia, ¿no? Sí, vos hablabas recién que se conocieron en el terremoto que fue si no me equivoco, en San Juan, donde hubo una acción humanitaria, donde muchos artistas famosos fueron a dar una mano, donde el general Perón era secretario de Trabajo y Previsión en ese momento, y se conocieron ahí, se enamoraron, y no sé si esto ya lo conté, pero lo vuelvo a contar porque me parece una buena historia, de ver cómo Evita era lo que denomino una estratega del amor. Quizás Perón era una estratega de la política y de la conducción de un pueblo. Evita era la que accionaba con el corazón completamente y con entrega, y hicieron un acto donde tocaron distintas bandas, donde se recaudaba dinero, donde estaba el general Perón con toda la plana de militares en las primeras filas, y Evita se las ingenió de alguna manera para llegar a sentarse al lado del general, que la había cautivado completamente, y se sienta al lado de él
y la historia dice que cuando se sienta al lado le dice al oído, si su causa es la del pueblo, pienso morir al lado suyo, le dice. Y ahí obviamente Perón cae rendido a sus pies, lo enamora completamente, y creo que la historia argentina está plagada de grandes historias de amor y de grandes parejas que condujeron los destinos de la patria, como también fue Juan Manuel de Rosas, como también San Martín tenía una gran compañera, Juana Zurduy, junto a Güemes, más allá de que no eran pareja, eran grandes compañeros, Néstor y Cristina, pero me parece que de la misma manera que se entregó completamente al general, también se entregó a su pueblo, a sus cabecitas negras, a sus descamisados, donde todas las concepciones que hoy tenemos como dadas de ayuda al prójimo, todas esas concepciones políticas de las cuales un gobierno se tiene que encargar y se tiene que hacer cargo y no se tiene que olvidar, que quizás es lo que nosotros siempre pedimos, donde un Estado, un gobierno que se haga cargo del más necesitado, del más humilde, que lo incluya, y esto fue lo que de alguna manera inauguró Evita y Perón en su gobierno, donde se instauró de una vez por todas la política como herramienta de transformación y como manera de inclusión a los más humildes, pero siempre vista desde el cariño, desde el amor al prójimo, desde la entrega, desde dar la vida por una causa como fue Evita. No era lo que algunos denominan politiquero, sino que lo hacía desde la profunda convicción y desde el profundo amor a su pueblo. Y eso es lo que hacía Evita. Y en eso se le fue la vida. Por eso también su relación con los trabajadores, que siempre fue de mutuo cariño, de devoción de los trabajadores hacia ella. Y en su momento también le pidieron, cuando se hizo la reforma constitucional del 49, que quizás se pueda hablar después, que fue una constitución que rompió con los valores liberales en las cuales había formado la constitución de 1853 y se pensó en una democracia social, inclusiva, transformadora e innovadora a nivel mundial, donde introducía todos estos derechos humanos que recién se habían instaurado a nivel internacional en una carta magna que regía los principios por los cuales se constituía un país, y fue revolucionario. Y también aquí se dio la opción de que haya reelección, como primera vez en la historia argentina. Y los trabajadores querían que sea Evita la vicepresidenta del general Perón. Pero Evita ya estaba muy enferma. Y era lo que le trató de explicar a su pueblo en ese maravilloso cabildo abierto del 22 de agosto de 1951, si no me confundo, donde Eva ya estaba enferma y donde le explica a su pueblo que no iba a poder hacerse cargo de la investidura de vicepresidenta, pero de que jamás iba a renunciar a los honores. Que jamás iba a renunciar a los honores, pero jamás iba a renunciar a la lucha, que era por lo que ella dio la vida. Así que me gustaría ir a verlo y después seguir compartiendo de este homenaje a Evita. Nuestras gloriosas vanguardias descansadas de la patria, las que están presentes hoy, porque han tomado el porvenir en sus manos y saben que la justicia y la libertad la encontraron únicamente teniendo al general Perón dirigiendo la nueva nación. Que se ha dado cita al llamado de los compañeros de la Confederación General del Trabajo para decirle al líder que detrás de él hay un pueblo. Ellos saben bien que antes del general Perón vivían en la esclavitud, que fue el general Perón que los reivindicó social, moral y espiritualmente. Y saben que la oligarquía, que los mediocres, que los patrias todavía no están derrotados, que de sus guaridas asquerosas atentan contra el pueblo y contra la nacionalidad.
Ellos no perdonarán jamás al general Perón que haya encontrado todo lo que ellos desprecian, los trabajadores, lo que ellos olvidaron a los niños y los ancianos, y lo que ellos relegaron a un segundo plano a la mujer. A ellos les duele que Eva Perón se haya dedicado al pueblo argentino. A ellos les duele que Eva Perón, en lugar de dedicarse a fiestas oligárquicas, haya dedicado la cobra, las noches y los días a mitigar dolores y desayar vidas. Todo lo que hice, no lo hice nunca por ocupar ninguna posición política en mi país. Es que estando el general Perón en el gobierno, el puesto de vicepresidenta no es más que un honor, y yo quiero aspiro nada más que al honor del cariño de los humildes de mi patria. Con la plenipotencia espiritual que tanto descansado de la patria, os proclamo, antes que el pueblo os vote, el 11 de noviembre, presidente de todos los argentinos. Del subsuelo de la patria. Si te querés comunicar, podés llamar al 4249-7123. Vuelvo a repetir, 4249-7123. Y podés dejarnos un mensaje. Recién querés comentar quién nos llamó, Manu. Sí, recién nos llamó Luis Jaquemet, un compañero, un emblema histórico del peronismo de la Argentina y de Lanús en particular. Es vecino acá del municipio. Nos dejó... No lo pudimos pasar al aire, lamentablemente por el teléfono no podemos, pero vamos a transmitir algunas de las cosas que él nos dejó, como quiero leer que él nos contó, o él nos dejó el mensaje de que Perón y Evita murieron en sus carnes o en sus cuerpos, pero que ellos siguen vivos en cada uno de nosotros, en sus principios, en su acción que dejaron material también, en sus valores que nos transmiten, en la obra de amor que produjeron hacia el pueblo argentino. Y que el peronismo logró todo sin derramar sangre. Fue profundamente una obra de amor, una acción de amor hacia el pueblo, no más que otra cosa, que no fue una revolución pacífica. Siempre Perón eligió el tiempo y no la sangre. Sí, bueno, y bueno, una cosa más, decirle gracias a Luis por llamar. Si algún día quiere estar acá, está invitado. Y vos decías antes del anterior bloque, hablabas de la Constitución, y creo que cuando el peronismo dice que es profundamente humanista y profundamente cristiano, creo que ahí en la Constitución se refleja cómo legalmente pone al hombre en el centro de la escena, donde desde la niñez hasta la ancianidad, y esto está relacionado también con el trabajo de la Fundación, que tenía sus hogares de ancianos, que tenía los juegos Evita, y también tareas infantiles, hogares para los niños, donde muchos niños se criaron ahí. La verdad que es una obra gigantesca, y de las cuales en 1956, cuando derrocaron al gobierno peronista, demolieron la ciudad de Evita con tanques y rellenaron las piletas de natación con cemento para que nadie pueda volverlas a usar.
Y quería hablar un poco de cómo fue la oposición política y la persecución todavía a la figura de Evita luego de su fallecimiento, cuando profanaron su cadáver que yacía en la CGT. Creo que lo tuvieron 17 años fuera del país, en Italia precisamente, y ahí muestra el grado de odio que generó esta inclusión social al pueblo argentino, porque el peronismo vino a incluir a un pueblo que estaba excluido. Podemos, con las 76.000 obras públicas que nadie se va a olvidar de que se haya realizado, pero también con darle dignidad al pueblo argentino, a los trabajadores, a los niños, a los que nunca tenían voz y empezaron a tenerla gracias a este fenómeno fundante, como vos decías, superador de las propuestas políticas del momento, ya que sabemos que en ese momento estaba el comunismo que insectificaba al hombre, que no le daba espacio para que se desarrolle. Esto lo veíamos en la Unión Soviética, y también teníamos el capitalismo occidental, individualista, que oprimía también al hombre de otro modo, pero similar al comunista, y creo que el peronismo, con esta tercera posición, con esta Constitución del 49, con las grandes obras y la dignificación de los trabajadores, creo que vino a traer algo nuevo, de lo cual todavía hoy, 60 años después, más o menos, 70 años ya van a ser el año que viene, creo que es algo que todavía podemos aprender, y como decía Luis, esto sigue vivo y va a seguir vivo porque todavía la obra del general Perón y Evita no ha concluido, y creo que eso va a concluir cuando definitivamente seamos un país justo, libre y soberano. Ahora vamos a ir a ver cómo el pueblo vivió en carne viva y cómo estuvo una semana despidiendo a su jefa espiritual en un funeral que duró un largo tiempo. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación.
si te querés comunicar con nosotros, llamanos al 4249-7123, dejanos algún mensaje, decinos lo que quieras. Antes de pasar el mensaje, Nico, vos querías... Sí, quería leer algo que creo que sintetiza de algún modo, es muy difícil sintetizar la gran obra de Evita con tan solo 33 años, pero vamos a... de mi mensaje, un libro cortito que está lindo para leer, es algo que escribe ella en su cama en los últimos meses de su vida. La verdad que es muy, muy fuerte, muy cargado de emociones, y quería leer un fragmento para compartir acá con los que nos están viendo y también para que puedan empezar a sentir esto que creo que es fenomenal. Vamos con esto. Mejor sería acaso que me callase, que no dijese ninguna de las cosas que voy a decir. Quiero demasiado a los descamisados, a las mujeres, a los trabajadores de mi pueblo, y por extensión quiero demasiado a todos los pueblos del mundo, explotados y condenados a muerte por los imperialismos y los privilegiados de la tierra. Me duele demasiado el dolor de los pobres, de los humildes, el dolor de tanta humanidad sin sol y sin cielo, como para que ahora me pueda callar. Bueno, creo que podemos completarlo con el mensaje que mandó Alberto, un vecino de Lanús, que nos mandó: la obra del general Perón y su compañera Evita jamás la podrán borrar de la historia, porque fue concebida con la guía de nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, le mandamos gracias a Alberto por el mensaje y a todos los que quieran llamar. Y esto de que a Evita le dolía la pobreza y la injusticia que creaba el imperialismo a nivel internacional es verdad, y hay pruebas dadas como que Evita estuvo en el Bronx, un barrio de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, dando juguetes a los niños, entregando alimento a una sociedad que había estado embreada luego de la crisis del 30, que se estaba recuperando, donde hay altos niveles de diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. También en España, producto de la guerra civil española, donde había mucho hambre, el pueblo español la recibió totalmente contento, agradecido, de brazos abiertos, y todavía hay gente que la recuerda, y algunos viejitos que todavía están y que pueden contarnos esa historia de Evita recibiendo a su pueblo. Y me parece que está bueno para reflejar lo que significa Evita para el pueblo argentino, con las anécdotas. Me parece que la anécdota, porque todos lo sentimos y como llegó al corazón de todos nosotros, está bueno contar las anécdotas de los que los vivieron. Un amigo, un compañero nuestro, su abuela, cuando eran pequeños, en dictadura lo llevaba siempre, estamos hablando de la época de los 70, lo llevaba al cementerio de Escalada, donde había como una losa grande en el piso, como en la entrada del cementerio, donde había todo como unos cerámicos nuevos, ¿no? Donde iba todo el mundo a dejar flores, donde iban siempre a dejar flores. Y él siempre se preguntaba por qué iban a dejar flores, no a una tumba, no a un mausoleo, sino a la entrada del cementerio a dejar las flores. Y un día le pregunta a su abuela, y su abuela le contesta que ahí había un busto de Evita, y que había sido roto y desplazado, lo habían sacado luego del golpe del 55, pero que todos los vecinos recordaban que ahí estaba el busto de Evita y que todos iban ahí a rendirle homenaje y a dejarle sus flores y a darle una muestra de cariño. Y creo que eso muestra lo que significó para el pueblo argentino, y esa es la huella que no se puede borrar. Esos son los valores, esos son los principios que nos transmitió Evita y que hoy se siguen rindiendo homenajes, como el que está emplazado en el que hoy es el Ministerio de Desarrollo Social, que antes fue de Obras Públicas, que está sobre la avenida 9 de Julio, donde se hicieron un corto desde el Ministerio de Desarrollo Social que está muy bueno, muy lindo, que vamos a mostrar ahora, y vamos a volver con más del Subsuelo de la Patria.
lo que he renunciado. Yo me valgo por lo que soy y por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma. Me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor de este pueblo. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre vestido de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Con más del Subsuelo de la Patria. Si te querés comunicar, podés llamar al 4249-7123, podés ir dejando tu mensaje, tu anécdota, tu crítica al programa, las reflexiones que vayan viendo del tema de hoy, que es el homenaje a la Evita, la abanderada de los humildes, la dama de la esperanza, como se la conoció y la jefa espiritual de la nación, como también la llamábamos. Y no solamente la consideramos como una gran mujer, como una gran política, sino como uno de los más grandes, si no es el más grande, cuadro político que ha traído el movimiento justicialista. Y esto es porque ella decidió entregar su vida por la causa de la justicia social, y su elevado nivel teórico, que también fue en gran parte formada por el general Perón, un gran cuadro también, o el más grande fundador de este movimiento. Y creo que no solamente por su formación teórica, sino por su entrega, por su valor, por sus principios, por su coraje. Creo que tenemos que reflejarnos nosotros como militantes en esa figura y encarnar cada uno con nuestras particularidades, pero siempre como columna vertebral ese sentimiento de amor al pueblo, ese sentimiento de entrega, de ansia y de hambre, de justicia que necesitaba el mundo en el que vivía Evita, como también lo sigue necesitando el mundo de hoy. Si no, no estarían pasando las cosas como vamos a ver en el último bloque en Gaza, en Palestina, y el conflicto con Israel, como también en Ucrania, en distintas partes del mundo donde todavía siguen sucediendo situaciones de injusticia. Y creo que esa vocación que tenía Evita como militante, como cuadro político, es un gran ejemplo que nosotros tenemos que tomar y, como decía ella, llevarlo como bandera a la victoria. Sí, definitivamente el peronismo tiene como una serie de principios que son los que le dan forma, cuerpo y base a la acción política, que trazan la utopía de la justicia social, pero siempre con un anclaje en la realidad. Siempre haciendo lo posible en la realidad, pero buscando esa utopía de la justicia social. Por eso de alguna manera es como un realismo utópico el del peronismo, y que hay principios en los que nosotros construimos y accionamos, y Evita fue quizás la máxima expresión en la acción política de esos principios. Y creo que alguien que lo expresó muy bien es quizás uno de los mejores cuadros desde sus valores y desde su accionar político, que es Héctor El Gallego Fernández,
que es el secretario general de la organización Peronismo Militante, que en un plenario de la juventud él dio unas palabras y expresó lo que él pensaba y sentía lo que era Evita. Así que vamos a ir a verlo, y si querés dejarnos algún mensaje, llamanos al 42497123 y volvemos con más del subsuelo de la patria. Gracias al Cuervo, gracias a Jorge, gracias a Carlos, gracias a todos los compañeros Peñero, Marcelo, de las organizaciones hermanas y amigos de la organización. Quiero felicitar a los compañeros de los frentes secundarios por haber venido, que es difícil, porque a veces los viejos valoran la hora de que nos arranca todos los sábados. A los compañeros de la universidad, a los compañeros variedades, agradecerles. A la Frente Cultural, que ha hecho una cosa muy linda, y a los compañeros del Frente de Prensa también, agradecerles. Yo, tres cositas. Yo pensaba, digo, porque estamos a caballo de varias fechas muy importantes, ¿no? Estamos entre el 22 de agosto y el 26 de julio. El renunciamiento, la masacre de Trelew y paso de inmortalidad de Eva Perón. En el medio hubo algunas cositas. Digo, nosotros que admiramos la mística, que nos planteamos hacer política en términos de epopeya, en términos de gesta, admiramos profundamente a Eva Perón. Algunos intelectuales y trasnochados de la izquierda cipaya, de la izquierda colonial, que como decía John William Cook, aquellos que creían que las revoluciones se hacían con paz y tiranía, o como decía Hernández Arregui, los que venían con recetas mimeografiadas desde Europa, ¿no?, para hacer una revolución. Los que no comprendieron a nuestro pueblo, la tildaron a Evita de aventurera. Y que uno de los que la tildó de aventurera terminó hace poquito en Punta del Este, cuando echaba de sociología a las gordas con plata en Punta del Este, cobrándole una buena fortuna. Una aventurera muy improvisada, alguien que estaba ahí porque había conocido un hombre, sobre todo el poder, que ella iba por una cuestión individualista. Algunos, eso coincidía con la otra versión, con los liberales, que decían que era una trepadora. Otros decían que era una lumpe, alguien que iba a servirse, alguien que no tenía conciencia, alguien que estaba allí para ponerse joyas y tapar. Después en el 55 profanaron su cadáver, no bombardearon. Pero tengan cuidado, porque la profecía se cumplió. Este despliegue de la juventud, este llegar a la política de millones de jóvenes, cumple la profecía de Eva. Volvió
volvieron millones de hombres y mujeres de todas las ciudades. De todas las ciudades. Y este es el mandato que tenemos que cumplir nosotros. Junto a Eva, junto a San Martín, a Belgrano, Artigas, Bolívar, Martín, Che Guevara, Torrijos, Perón, Néstor, nosotros vamos a garantizar la victoria. ¡Vamos a Lima! ¡Vamos a poder! ¡Hasta la victoria siempre! Bueno, ese era Héctor el Gallego Fernández. Siguen llegando mensajes. Está Francisca de General Paz, que nació en Corrientes, pero que vive en González Catán, y que estaba a 2 meses de cumplir 15 años cuando murió Evita, y que siempre la va a llevar en el corazón, y que hay que quererla porque siempre dio todo ella. Y después también Patín de Quilmes, que reivindica a la figura de Evita Montonera y que la juventud se inspiró en su modo revolucionario. Bueno, nosotros les mandamos un saludo a los dos, que nosotros entendemos que Evita es el cuadro máximo que dio el movimiento nacional y que Perón fue nuestro conductor estratégico y desde nuestro Comando Celestial sigue siendo nuestro conductor estratégico y Evita nuestra conductora espiritual. Así que bueno, nos gusta mucho que todos nos manden mensajes, compañeros de todas las corrientes, de todas las afluentes del peronismo. Pero que entendemos que el peronismo es uno solo, así que está bueno pasar todos estos mensajes. Y queremos hacer una breve muestra de lo que viene pasando en Israel y Palestina, tirar algunos datos. Voy a ir hablando mientras ponemos el mapa, así porque nos queda poquito tiempo. Ahí son 3 mapas de la misma región geográfica. Creo que sería a su izquierda. Van a ver Palestina en 1947. Luego, después de 1947, que el Imperio Británico le da el territorio a Israel en conjunto con Estados Unidos, ven que se divide ya el territorio que antes era palestino. En 1967 ocurre la Guerra de los 6 días, donde se divide entre el territorio grande, ese que ven a su derecha, que se llama Cisjordania, y lo otro de abajo chiquitito es la Franja de Gaza. Luego, debido a la acción de ocupación del Estado de Israel, hasta 2005 ven que le va quitando territorio y van corriendo a todos los palestinos. Quisiéramos agregar después de 2 semanas de haberse iniciado nuevamente el conflicto entre Israel y Palestina, un conflicto iniciado por 3 jóvenes israelíes asesinados en Cisjordania, sin que se lo haya adjudicado ninguna organización de índole islámica y pro-palestina. El Estado de Israel tomó acciones unilaterales de comenzar a instigar y el inicio del fuego sobre el Estado y sobre el territorio palestino y de Franja de Gaza, que luego se pasó hacia una etapa de territorial donde la masacre ya está tomando niveles impensados, inalcanzados, donde el número de muertos ya asciende a 1000, donde más de un cuarto de estos muertos son niños, donde se han bombardeado 2 escuelas, hospitales, donde hay más de 5.730 heridos, y esta accionar militar no es legítimo, porque se está actuando en contra de un pueblo que tiene el derecho de poseer un territorio, y en todo caso, ¿por qué asesinan niños? ¿Por qué bombardean escuelas? ¿Por qué bombardean hospitales? Si son protegidos por el derecho internacional, si es ilegal bombardearlos, y por qué creen que tienen el derecho a hacerlo y ocupar el territorio que le pertenece a otro Estado, o que tendría que en todo caso dirimirse en una instancia de diálogo, en una instancia donde haya árbitros internacionales, donde bueno, quizás hoy se nos fue el programa haciendo este homenaje a Evita, pero nos parecía importante agregar estos datos, nos parece importante hablar de la acción de terrorismo de Estado que está haciendo el Estado de Israel, que esto no es una lucha religiosa, quizás para el que lo está mirando del otro lado. Esto poco tiene que ver con que unos sean hebreos y otros islámicos. En todo caso, esto es buscar una legitimación para hacerlo. Esto es una acción imperialista de un Estado potente, aliado de las potencias internacionales,
contra un Estado débil, contra un Estado doblegado, quebrado y que no tiene posibilidad de defenderse. Sin ejército, sin ejército, y que está dividido su territorio, donde están inculpando a todo el pobre pueblo palestino por el accionar en todo caso una organización particular. Así que bueno, vamos a seguir ampliando en los próximos programas. Nuestra idea es seguir ampliando sobre lo que sucede en el mundo, seguir hablando de esta agenda internacional, y les agradecemos por estar ahí, por la cantidad de mensajes que nos dejan, porque nos da mucha fuerza para seguir haciendo el programa. Así que estamos haciendo juntos este Subsuelo de la Patria y nos vemos el próximo sábado para seguir compartiendo la actualidad nacional e internacional. Argentina cambió y sigue cambiando. Cada punto del país se está transformando en un gran set de grabación. ¡Acción! Porque ahora tenemos una televisión de calidad que se produce en cada